Le agradezco mucho a Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF de la Secretaría de Hacienda, que tome nuestra llamada. Pero además de ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue uno de los principales denunciantes como legislador y también como miembro de la izquierda de este país, de los que denunciaron el Fobaproa y el robo que significó para el país. Querido Pablo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. El gusto es mío. Pues mi querido Pablo, la verdad es que pasa el tiempo y se nos olvida, pero se nos olvidan varias cosas, ¿no? Primero, el tamaño del robo que fue, y segundo, que nunca, la mayoría de los responsables del FOBAPROA nunca enfrentaron una sola consecuencia jurídica. Sí, yo pienso que estamos hablando, para hablar en dólares de ahora, porque la relación de monedas o el valor de la moneda mexicana hace 25 años pues, es muy distinto, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene que ver con 100,000 millones de dólares, que digamos son, pues es más de la mitad de lo que ahora es la reserva del Banco de México. Fue un monstruoso, gigantesco salvamento. Lo importante que hoy debemos esclarecer, lo más importante, es que había otra salida. No era la única la que hicieron. Se propuso otra que fue desechada por el PRI y el PAN. Ellos lo que hicieron sencillamente fue votar a favor del reconocimiento de la deuda contraída a través de la emisión de bonos que fueron entregados a los bancos, que desde entonces están cobrando los intereses. Desde entonces. Si se hubiera aceptado la otra solución, que era que con esos bonos, el gobierno adquiriera acciones de los bancos. Y eso capitalizaría inmediatamente al banco, le daría posibilidades de seguir operando, y en el momento en que empezara a tener ganancias, esos bancos iban a ganar también para reponer, digamos, el capital invertido, ¿no? O sea, el gobierno iba a estar cobrando las ganancias y amortizando su propia inversión en acciones. En los bancos iba a redimir los bonos, pero es que no hemos redimido bonos, nada. Seguimos en una situación absurda, porque está pensado esto como una palanca para bancos que además fueron vendidos, todos ellos, los que sobrevivieron, y también los que quebraron, pues, se vendieron las sucursales. Claro. Entonces, todo lo cubrió el gobierno. Entonces, esta segunda propuesta, que no fue discutida en la mesa, llegó un momento en que en la mesa se presentaron las propuestas del PRI y del PAN, que todas coincidían, las dos coincidían, quiero decir, hicieron de las dos una, no era muy difícil. El centro de todo era declarar deuda nacional todo lo que el FOBAPROA había hecho. Y la otra, la que yo hice, que dijeron que esa no la iban a discutir. Y entonces yo les dije, bueno, y entonces yo no tengo nada que hacer aquí. O sea, que para hablar de la propuesta de ustedes, que es esencialmente la misma, pues no tiene caso. Entonces, una de las cosas que exigía el PAN era esto de la auditoría, desde un principio. Nosotros desde luego estábamos de acuerdo que hubiera auditoría, ¿no? La auditoría se hizo, costó mucho dinero. Trajeron a un despacho de Canadá que subrogó aquí, subcontrató algunos despachos mexicanos,
Entonces el contenido de los reportes de operaciones que no coincidían con la regla OVA-PROA, que era muy permisiva, aceptaban cubrir créditos que en condiciones pues absolutamente inaceptables, ¿no? En otra situación. Pero aún así hubo decenas de millones de pesos en créditos que no cubrían el menor requisito. Habían sido verdaderos fraudes. Y era uno de los elementos pues del colapso bancario, ¿no? Entonces, entregaron el reporte de esos créditos. Le dieron un disco criptado a cada partido. Uh-huh. Cada partido recibió una llave alfanumérica. Uh-huh. Si todos los 5 partidos se ponían de acuerdo, entonces se podía abrir el disco. Si no, no. Fue tu propuesta, ¿no? De abrir los nombres de los beneficiarios y anular las deudas que eran fraudulentas. ¿Es esa? Bueno, esa era una de las propuestas. Mi propuesta original era que los bonos no fueran a título de rescate, sino que los bonos eran para comprar acciones de los bancos. El sistema que usaron en Japón, lo que hizo Obama tiempo después, lo que se ha hecho en todo el mundo, en Francia, en el crédito leonés, ¿no? Cuando rescataron ese banco, ¿no? ¿Cuál rescataron? Se lo tomaron, y cuando empezó a dar ganancias, pues ellos salvaron todo lo que había hecho el Estado. Finalmente lo vendieron, pero eso ya fue otra historia. Claro. Como banco bueno. Nosotros proponíamos que se hiciera además un banco malo. En eso se insistía mucho Ifigenia, ¿no? Para meter ahí toda la parte de la chatarra financiera y hacer de ese banco, rehabilitar ese banco, ¿no? Y ese banco, una vez rehabilitado, pues ya iba a empezar a dar ganancias y todo iba a rescatarse rápido. Claro. Bueno, eso lo eludieron. Pero había detalles. Uno de los detalles era que se hiciera una auditoría y que se pusieran, pues se deslindaran responsabilidades concretas de los créditos que los bancos habían otorgado a relacionados con el banco, accionistas, funcionarios, amigos o parientes de los accionistas, que eran quirografiarios, o sea, nomás a la firma. No había no había avales para el otorgamiento de los créditos millonarios, y que todos esos que estaban fuera de toda regla, siendo, aunque la regla era muy permisiva, no nos quedáramos callados, sino pues, se hicieran las denuncias y pues, procediera el aparato de justicia. Ahora, aquí Zedillo tuvo que ver, ¿no? Él fue el arquitecto de todo este asunto. Él dirigía todo, con Gurría, los dos de la mano. Entonces Gurría iba, negociaba, hacía dengues y todo, pero el que tomó todas las decisiones era Zedillo. Zedillo había sido el director del fideicomiso de cobertura del riesgo cambiario, que era una manera de proteger las variaciones del tipo de cambio a los deudores mexicanos de créditos en dólares contraídos en el extranjero o dentro del país. Entonces
En el momento en que nos entregan esa parte de la auditoría, pues la condición impuesta por el gobierno es que los partidos, los 5 partidos, tenían que estar de acuerdo para abrirlo. Pues sí, pero el PRI nunca estuvo de acuerdo. Llegó un momento en que el PAN tuvo que aceptar, porque empezó la campaña y el candidato presidencial, que era Fox, fue sometido a una serie de presiones de la opinión pública, de los medios y de sus propios compañeros, diciendo, bueno, pues hay que entregar la llave del PAN, porque si no, parece que estamos protegiendo irregularidades. Cuando yo abrí, desencripté el disco, tenían solo 4 llaves, que eran PT Verde, PAN, que ya había cedido, y PRD, que yo era el coordinador. Yo hicimos una serie de cosas con un científico universitario que empezó a tratar de desencriptar todo, ¿no? Descubriendo la 5ª llave. Pero no terminó. Entonces el cibertrabajador que tenía yo ahí en el grupo parlamentario, que es Hilario Juárez, él fue el que terminó esa tarea, que había empezado un amigo suyo, que eran compañeros de la facultad, ¿no? Entonces, y se pudo abrir. Entonces lo dimos a conocer y lo subimos a la página de la Cámara. Sí. Ahí estuvo mucho tiempo. O sea, eso que yo presenté hoy en la mañanera, una cosa que se supo ampliamente, y yo lo dije hoy. Oye, Pablo, una pregunta. Pero ya no lo encuentras. Ni lo van a encontrar. Si no lo imprimiste entonces, pues ya te perdiste, porque ya no puedes recuperar una página de la Cámara de hace 25 años. Oye, ¿y se puede hacer algo todavía jurídicamente en contra de los responsables o ya es muy tarde? ¿Ya prescribieron? No lo creo. Quizá pueda haber algunas cosas en ciertos casos, ¿no? Pero no lo creo, la prescripción, los delitos prescriben. No lo olviden. Es un principio de todos los sistemas penales, ¿no? Entonces, pues sí. El asunto importante es que no lo olvide la gente, ¿no? Porque pero no solo parece que que no lo olvide, sino que sepa cómo fue, qué hicieron. Y una cosa importantísima, que había otra solución. Claro. Pues querido Pablo, perdóname, nos va a cortar la computadora. Siempre es muy, muy importante, interesante platicar contigo. Las computadoras son una cosa terrible. Y además de todo, después se borran. Te mando un abrazo con mucho afecto. Que estés bien, un saludo, hasta luego. Igualmente, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.